Por fin, amigos míos, acomodé la cámara en el pecho de esta manera para salir a grabar las calles de Cuba, lo que está comenzando a suceder. Entonces vamos a la tiendita a comprar para ver qué es lo que voy a comer el día de hoy con esos 7,000 pesos, para ver cómo lo reparto, qué tanto se me complica realizar este pago. Entonces vamos a verlo. Bueno, aquí voy en dirección a buscar tienditas, como todas las tiendas que tenemos en México, para comprar algo de alimento, porque estoy muy cansado. La verdad sí se me hizo algo pesado el viaje, y por más que busco tiendas, no lo son. Entonces voy a caminar un poquito más, todo en busca de algo de alimento, y por más que camino, para donde volteo o estoy en busca de, no encuentro más que cosas extrañas como estos palos que están sosteniendo el techo. Todo a lo que queda en arriesgue, ¿no? Para los turistas, o bien para los mismos que viven aquí en Cuba. Entonces, bueno, sigo en busca de algo de alimento. Por más que volteo para todos lados, no hay restaurantes aquí en Habana. Y por este lado veo algo extraño y no es de alimentos. Es tarde, parece que todavía no está dispuesto o disponible para comprar algo. Y pues bueno, voy a caminar un poco más porque allá hay algo más de movimiento. Parece que es como un parque. Tal vez ahí hay algo, pero ya no aguanto la panza. Me duele mucho. Entonces no, yo creo que ya es tarde, porque sí, llegué, ya va a ser la 1 y todavía no he desayunado. Entonces yo creo que lo más indicado es regresar y buscar una tiendita. No sé, comprar espagueti y jitomate del que compramos en México. Que está, bueno, no es difícil, ¿no? Comprar cebolla para ya hacer mi espagueti. Algo práctico y rápido para resolver el alimento desde casa. Y ya terminar de ver lo de los dólares, porque contar con 7,000 pesos cubanos es muy poco para resolver el alimento. Y bueno, pues no, eso no es alimento. Pensé que era una tiendita de comida, pero no es así. Entonces voy a seguir observando todo esto, viendo cómo las calles están maltratadas, ya muy viejas. Bueno, tienen mucha historia, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque el tiempo sigue avanzando y no las arreglan aquí. Es lo que tiene tanto que ver, ¿no? Imagínense. Bueno, eso llama mucho la atención en mí. Pero a ver, aquí no es una tiendita de alimento. Sí, creo que va a tener que ser algo de espagueti, porque no. Muy bien, amigos, pues me voy a animar a cocinar, a hacer un espagueti, a ver cómo le hago, porque no puedo usar agua de la llave, prohibido, va a ser con agua comprada. No sé qué voy a hacer. Estoy como no sé si me entienden, como que algo nervioso, pero pues a ver, si no comienzo esto nunca va a terminar. Voy a poner agua que tengo en el refrigerador, porque no quiero usar la de la llave. Forget it. Y es la única que tengo. Entonces tengo que salir a buscar en un rato cómo es el agua, cuánto cuesta. Y pues va a brincar por el cambio de temperatura, ¿no? Déjenme comentarios, amigos, si es que lo estoy haciendo bien, si es que va algo mal. Ahora voy a buscar una cuchara como para repartir un poco más el agua, ¿no? Que todo se haga más rápido.
Ya está hirviendo el agua y ya se ve diferente esto. Ya como que agarró forma. Pero el agua está muy verde y esto no pasaba, bueno, nunca antes me había pasado. Entonces voy a probarla para ver si ya la retiro y la echo al... No sé, no tengo idea. Como que sí, no me siento en casa y es algo extraño. Ya sé, la voy a echar aquí, en este. Déjenme su comentario. ¿Qué le faltó? ¿Cómo lo tengo que arreglar? No sé cuánto tiempo haga, no sé qué tan extraño sea salir con la cámara aquí a que todos me vean grabando, pero si no lo hago nunca me voy a quitar esa pena o esa pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se me van a quedar viendo? Para tener una mejor idea exactamente en dónde me encuentro, ¿no? Vean la basura cómo está, como si nada. Y me parece que el malecón es todo derecho. Tengo que darme bien cuenta que está la tienda que dice Casa Cubana. Parece que sí es así. Estoy casi seguro de que es algo de esto. No sé qué manera explicarlo. Pero sí nos podemos dar cuenta de cómo no ponen... No es algo terrorífico o algo de miedo, algo peligroso salir a pasear aquí como turista en Cuba. Quiere que nos damos una vueltecita, ¿no? Y vamos viendo cómo está todo derechito. Yo calculo que son más o menos 4 cuadras. Y no lo sé. Déjenme preguntar mejor aquí al chico para tener una mejor idea. No estar con la duda, ¿no? Pero vean esto. Qué bonito, ¿no? No sé por qué, pero me da como más confianza preguntarle a las señoritas. Hola, una pregunta. ¿El malecón dónde es? ¿Y ande en el malecón para dónde queda? ¿Vos? ¿Qué? ¿Y hasta dónde queda el malecón? Claro, para abajo, completo. ¿Para dónde queda el malecón? ¿Cierto? Todo derechito. Todo recto, que vas a ver el malecón. Muchas gracias. Muy bien, me dicen que sí. Es cosa de seguir todo derecho sobre esta que ya había entrado. Y me doy cuenta que ahí está Casa Coba. ¿Qué será Coba o Cuba? No sé. Si tú lo sabes, pues déjamelo en comentarios, ¿no? No sé. Pero sí es algo triste ver las calles así. La basura. Como que olvidado, ¿no? Por eso entiendo cómo es que hay tantos cubanos que tratan de escaparse. Llegan a México y se esconden. Tratan de encontrar la manera de quedarse de buena manera. Pero pues sin resolver lo del pasaporte, ¿no?
sin tener como una visa jugándosela a que a la mera hora los corran o les digan ya no puedes estar aquí. Y cuando les dicen eso es porque ya, ya vendieron la casa, vendieron sus cosas de su país, de por fin su propiedad, todo lo vendieron para tener el dinero para pagar a esta persona que se los lleva. Vean la basura. Y créanme que ya he visto gente buscando en la basura algo de comer y es triste. Miren esta puerta. Es desgastante. Para llegar al malecón y grabar eso. Tomar muchas fotos para llevarme un gran recuerdo de lo que es Cuba. Y vamos a ver cómo van avanzando las cosas o si se queda igual o conforme pasa el tiempo se olvida, se deja que las cosas se desgasten más. Piso desgastado. Es fuerte. Miren, nosotros como quejándonos, ¿no? Las casas. Muy bien, estoy al pendiente. Díganme cómo se llama esta calle, amigos. No se les olvide dejarme su opinión de lo que estamos viendo. Si es que por aquí estoy grabando tu casa o vives por aquí cerca, déjame tu comentario. ¿Qué es lo que te gustaría ver? Que se realizara un cambio. No sé, algo diferente que a ti te gustaría poder realizar. Vamos a seguir viendo aquí. Estoy como en shock, no sé qué platicar, porque no sé en qué año me encuentre. Como en estos años, cuando empezaba, sí, estaban en los 1950, cuando empezaron estos carros llegar a Cuba, estos increíbles carros de colores que les voy a dejar aquí. Pues eso parece porque las casas se están derrumbando, se están cayendo, los pisos están todos olvidados, unos hoyos muy fuertes. En estas construcciones, los techos. Como cada construcción tiene su historia de años atrás, años y años y años atrás, y no los arreglan. Es normal por aquí pasar por la calle en la que te encuentres y encontrar la construcción agarrada con palos para que aguante, para que no se caiga. Y la verdad cuando los veo yo mejor me bajo porque sí me han platicado ya amigos cubanos que han existido accidentes donde se cae y muere la persona que estaba pasando por abajo. Este edificio que tiene un palo prácticamente deteniéndolo. O sea, caminar por ahí te la juegas porque se está cayendo. Este espacio que habrá estado construido ahí. Si sabes cómo se llama esta avenida, déjamelo en comentarios, porque
porque no tengo ni idea. O algo que sea. Lo que estoy viendo, lo que me preocupa, aparte, pues es el regreso, ¿no? Pero miren, está aquí estas sillitas y todo derecho salgo otra vez a la casa en donde estoy viviendo. Entonces ya saben, amigos, tienen que venir aquí. Sorry, de México. Miren cómo vienen a saludarnos aquí, ¿eh? Un cubano cuate, Ah, mi amigo. es lo que platico, que aquí en Cuba todos son increíbles, Sí. son muy amigables, muy Sí. sociables, les gusta Hospitalarios. mucho atender, demasiado. Yo les recomiendo, tienen que venir a turistear. Hospitalarios en Cuba, sin ningún interés. La verdad, se lo recomiendo mucho. Le mando saludo a México. ¿Cómo Grande. te llamas, amigo? Wilfredo. Me dio mucho gusto conocerte. Soy un doctor. Estuve en Guanajuato, ¿A estuve poco? en Mérida, con intercambio de la universidad. Sí, hoy es domingo. Vivo aquí, en ese edificio, A ver, vamos a ver. en ese ahí. Ah, muy bien. Conozco Guanajuato, Tucumán, Córdoba. Soy médico veterinario. Órale, qué bien, médico Y una de veterinario. las mejores comidas me gustó mucho en México, el taco. Sí, también fíjate, Me gustó estaba una salsa que se hace, que es verde. la- como los chilaquiles, no, el guacamole. es guacamole. El guacamole Aguacate, es delicioso, si con ustedes tacos saben. y con unas galletas, espectacular. En la Universidad de Simón Bolívar, ¿A poco? en el DF. Ah, qué el bien. DF. ¿Y cuánto tiempo tiene que estuviste por allá? Un semestre, 6 meses. Y ahora estamos aquí. Este es el hospital más famoso que existe. A ver, vamos a ver qué es lo que nos platica mi amigo. Ese es el hospital más famoso que hay en Cuba. Vamos a ver el hospital Ese. más famoso. Ese es el hotel más recomendable, pero es caro. Por al lado está el hospital Hermanos Hermejeiras. Muy bien. Ese es el hospital de la capital. Este es el centro de la ciudad. El kilómetro cero. Habana Vieja. Habana Vieja, ¿a cuánto Muy tiempo caro, nos queda? no recomendable. Después tú vas a hacer turismo. Pero ahora el centro, para que conozcas Es lo típico. mejor, no tengo que gastar, irme a otro lado. Menos, porque aquí está todo. gastas menos dinero, comes mejor, conoces a los cuates como yo. Ya saben, Son este de es el lugar a aventuras. donde tenemos que venir, ¿verdad? Es lo típico del centro de La Habana. Arquitectura. Es colonial y es antigua. Allí vas como ir a Alemania, como un turista en Alemania. Es increíble. Yo estoy Sin impactado. Sin tú poder conversar porque todo el mundo es frío, nadie habla. No, eso es lo que les estoy platicando, que aquí en Cuba Es todos diferente. me dicen, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Claro, la educación. Y eso es lo que Aquí, falta en todos los países. La universidad más grande que hay en América Latina es la Universidad de La Habana. Pasé por ahí, yo dije, Tiene le 700. dije al señor que estaba en el taxi, ¿esto qué es? Ese es La la Universidad universidad. Central. Yo, no manches. 700 estudiantes. Con palos para que el techo no se caiga. Pero si ya se cayó todo el frente. Ahí hasta hace poco vivían personas. Tienen poco de que se salieron. Sí. Aquí también. Parecido. Aún hay personas ahí. Oye, ¿y qué hicieron estas personas? ¿Para dónde se fueron? Fueron a un lugar que le dio el gobierno con todas las condiciones para que esperen una nueva casa. Ah, qué bien, qué bueno. Todas las bendiciones que hace el gobierno. Es increíble. Yo la verdad estoy impactado. El gobierno da muchas cosas buenas. Cuidado, cuidado. Vamos. Y de aquí al malecón, fíjate, ya estábamos a una cuadra. Callejón de Hammer. Callejón de Hammer. Así se llama. El centro cultural de la Afrocuba de Cuba. Ah, muy bien. Ahí está todo, en el centro. Y la casa de fresa y chocolate. El filme que se rodó en el año 98 está acá en el centro. Voy a llevar al hermano para que tome sus fotos. Para que la comparte con ustedes que son mis cuates.
Que viva México, cabrones. ¡A huevo! El que no quiera México, que chingue su madre. ¡Qué bien! Vamos a seguir dando una vuelta, amigos. A ver este lado. Vamos a ver. Tomamos una chelita. Gracias, amigo. No hay problema. Sí, es que... Somos humildes, pero somos hospitalarios. Somos humildes, pero somos hospitalarios. Sí, Ese es el cubano. No hay, El de verdadero veras, cubano. en realidad, No hay palabras. exacto, no tengo palabras para decirlo, pero cubanos que me he encontrado, no nada más aquí en Cuba, cubanos en México son muy alegres y siempre sonríen muy bien, como si Era nada. un panadero. El de pan. ¿A poco? Ah, perfecto. Oye, amigo, ¿y qué tipo de pan vendes? Pan suave con dulce. Pan suave ¿Y dulce. cuánto cuesta? 170 el paquete. ¿Cuántos tiene el paquete? 6 bolas. Ah, ¿y se pueden poner en contacto contigo si quieren? ¿Tienes un Instagram para cómo te buscan? No. Eso sería mucho ya. ¿O vas a vender una bomba? ¿Vas a vender muchísimo? Un poquito, yo. Aquí no se puede estar inventando mucho, al final te corta la sala. Aquí es granito de maíz. Si te es volando mucho, enseguida te corta la sala. No me digas. Aquí, todo bajo perfil. Si es algo más por encima que no le cuadre a alguien, te mandan directo y te tocan la puerta. ¿Es así? Sí, mejor, no llamar. Muchas gracias, nos vemos. No hay molestia, no hay. Muy Hablan bien. lo todo. que sienten. Exacto. Es el ser humano. Pues sí, es lo que les platico, que somos iguales. Sí. Por muchos que hay Tú eres como... mi cuate, yo soy tu cuate y tú piensas diferentemente. Es que sí, no entiendo por qué hay tantos, en tantos países o en... La hay como... Una diferencia. Exacto, llegan a ser como indiferentes o groseros con gente que son de otros países. Claro. Porque he Por encontrado... aquí al contrario. Aquí México es Cuba, como Cuba. México, España, los italianos también. Viven aquí, tienen hijos, tienen casa, compran casas. Cuidado. Bueno, ¿y tú sabes, por ejemplo, qué se necesita para comprar una casa? Sí, los reglamentos que pide el gobierno, todo es a través del gobierno. Ok, no es necesario que seas cubano para comprarte una casa. No, y tú mexicano tampoco. En Cuba se dicen hermanos los amigos. Sí, en México también. Ah. Hermano, Esta eso es la capital, esto es lo original. Mira cómo vive el cubano. Sí, es lo que les platicaba a mis Ya. amigos. A tu cuate. Que tenemos que venir de todos los países a Claro. turistear a Cuba. Me quedé como impactado porque hace mucho frío. Se siente un ambiente pesado. Me imaginé viviendo en este lugar que tiene ya más de 100 años, el cual no está completamente cerrado, tiene humedad, se siente mucho frío. Veo tubos por todos lados por protección, no hay techo, lo que son las paredes ni siquiera están resanadas. Como es posible vivir en este lugar con tanto frío. El ambiente se siente pesado y al momento de querer entrar me dijeron: ¿qué haces aquí? Con esa misma decisión es que mejor me salí por respeto y con un gran sentimiento encontrado, tratando de responder todas las preguntas, viendo la basura como si nada, con un aroma muy extraño porque es otra cosa, es el sentimiento. Entiendo por qué los cubanos están saliendo, como buscando una salida, otro mundo, porque no están acostumbrados a vivir en este tipo de hogares.
Me animé para pasar porque me dicen, eres cubano, estás en tu casa, pero conforme voy entrando, me imagino viviendo en este lugar y no tengo palabras para describir la sensación, todo lo que estoy captando. Me imagino viviendo en este lugar y no tengo palabras. Es fuerte el saber que hay gente disfrutando de esto, porque de esto a nada es muchísimo. Y lo que no puedo comprender es cómo mismo no encuentra una solución para que el mismo pueblo tenga otro punto de vista, otra manera de vivir. También aquí yo dije, no puedo continuar. El aroma es muy fuerte, la sensación es fuerte. Hace 24 años se escuchó en el mundo por primera vez y en voz de Fidel Castro la frase de patria o muerte, ante la sangre de los obreros y soldados que perecieron en el sabotaje al vapor. La frase se convirtió en la consigna del pueblo cubano y en el juramento de la fidelidad a la revolución cubana. Hoy, cuando unos pocos quieren ceder y seguir el juego a la guerra no convencional impuesta por el gobierno norteamericano en medio de una situación económica y epidemiológica delicada, reafirmamos la consigna con el venceremos por la vida. Son muchos puntos que hay en Cuba. Es aún una fuerte o gran división existente que me deja muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando en el país de Cuba? ¿Por qué los cubanos se escapan de esa manera? Si es que tú eres un cubano, déjame un comentario acá abajo. Escríbeme qué es lo que opinas de esto que está pasando, de esto que vemos los turistas. Es un gran punto. Tengo mucho que pensar y creo que por esto sería todo para este gran video, porque me voy a dormir con muchas preguntas, con muchas cosas que tengo que pensar y tratar de responder. Yo soy Michu Velo. No se les olvide suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones cuando suba un video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.